Así piensan los mexicanos. 7:45, ya está con nosotros conectado Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, a quien abrazo, saludo y le doy la bienvenida, mi querido Adrián. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días, Jaime. Pues muy contento. Un día más en la vida siempre será motivo de gozo y de disfrute para todos los seres humanos. Así que aquí estamos ahora trayéndote en esta ocasión información interesante para la audiencia, Jaime. Así debe de ser, mi querido Adrián. Qué bueno que lo haces, qué bueno que lo agradeces y qué bueno que estás con nosotros para que escuchemos ahora qué nos preparaste, mi querido Adrián. La semana pasada fue muy interesante todo lo que está sucediendo en torno a la seguridad, inseguridad, las percepciones y la manera en la que se tiene que leer todo esto, Adrián. ¿Hoy de qué va? Hoy vamos sobre Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, confianza en estas instituciones, o sea, en nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas, etcétera, y también muy conectado en esta encuesta que hicimos en gabinete hace aproximadamente 7 días, la hicimos. Pareciera que nos adelantamos un poco al planteamiento de nuestro señor presidente de hacer una consulta sobre dos cosas, sobre la Guardia Nacional pasando a bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional y también si la gente consideraría que debe de mantenerse las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. Dos temas que se han tratado y tú los has tratado mucho en todos tus espacios de comunicación y no quiero redundar en ello sobre esta situación que se presentó en el Senado, en fin, la colisión entre estas dos fuerzas, la oficialista y la oposicionista. Pero ahora les voy a presentar datos interesantes que hablan de por qué el presidente no anda, digamos, desorientado al tratar de hacer una consulta, porque él sabe que las Fuerzas Armadas gozan de una buena opinión en México, no de ahorita, de hace muchos, muchos años, ¿sí? O sea, tal vez los recuerdos de aquellos que tienen edad suficiente para pensar en los años 60, principios de los 60, hubieran tenido otra opinión de las Fuerzas Armadas, pero hoy en día la opinión y la confianza en ellos es bastante grande. Así que nos vamos rápidamente a la lámina número 2 y nos ayuda, por favor, la producción. Esta pregunta es interesante porque no mide directamente la confianza en las fuerzas policiales o en las Fuerzas Armadas, sino lo mide de una manera directa. Le planteamos a las personas, Jaime, si nos ayudan ahí con la lámina número 2. Imagine que en su colonia, barrio, ciudad donde está viviendo, hay una situación de inseguridad que le está afectando a usted y a su familia. Y por azar del destino, o sea, estoy en una situación de peligro. Por azar del destino, usted ve que a su alcance está. Estas son las alternativas que le planteamos a las personas. Un vehículo con soldados del Ejército, otro con soldados de la Marina, otro con miembros de la Guardia Nacional, otro más con policías estatales y otro con policías de su municipio, policías municipales. ¿Usted a quién le solicitaría apoyo? ¿Sí? Y las respuestas aquí son bastante contundentes, Jaime. Primero es a los de Marina, 29% fue seleccionado como el vehículo al que la gente acudiría. Inmediatamente después, muy cerca al Ejército, a la Guardia Nacional un 23%, 29, 26, 23%. Policías municipales se desploma hasta el 6%, policías estatales hasta 5%. Sabemos de mucho tiempo atrás, repito, que la percepción de las policías estatales, municipales e incluso aquella policía federal que existió, sí, nunca ha sido del todo buena desde la perspectiva de los ciudadanos. Entonces, esto te demuestra que hay confianza en esto. Y para corroborarlo, la siguiente pregunta, Jaime, en la lámina número 3, por favor, la lámina número 3, es la pregunta que se usa siempre en estas pruebas sobre qué tanto confía uno en las instituciones y pues viene a confirmarnos lo que habíamos visto en la lámina anterior. ¿Qué tanto confía en la Marina, en el Ejército, en la Guardia, en la Policía Estatal, en la Policía Municipal? Pues lo que vemos es que la Marina, la gente confía mucho o algo en la Marina, la suma de 78%, la desconfianza es solamente del orden del 19%, el Ejército se le confía en un 73%, mucho y algo, la Guardia Nacional, 66%, hay un 32% que no le confía, las policías estatales apenas si consiguen un 30% y la policía municipal un 22% de mucho y algo. Claramente la confianza de la población entrevistada telefónicamente a nivel nacional,
está del lado de las Fuerzas Armadas, confiamos en ellos. Ahora bien, en la lámina que sigue, Jaime, la número 4, hicimos una pregunta, nosotros no sabíamos exactamente cuál era el fraseo de lo que iba a presentar el presidente, pero le preguntamos a las personas en la 4, el 26 de marzo, les dijimos, de 2019, por un decreto presidencial fue creada la Guardia Nacional, la cual cumpliría funciones de seguridad en el país, sustituyendo a la extinta Policía Federal. Dígame, ¿considera que la creación de la Guardia Nacional fue un acierto o un error del presidente? Y lo que tenemos es que un 68% de los entrevistados nos dicen fue un acierto. Hay solamente un 26% que considera que no fue un acierto crear la Guardia Nacional. Había un gran vacío de confianza en las policías y bueno, pues esta era una esperanza más y la gente lo registra de manera digamos, contundente, un 68 contra un 26. Me voy rápidamente a la percepción de efectividad o eficacia. En la siguiente lámina, Jaime, nos ayudan, por favor, la lámina número 5. Sí, le preguntamos a la gente, le comentamos, ok, actualmente la Guardia Nacional tiene 105,000 miembros efectivos distribuidos en 241 cuarteles. Bueno, ¿qué tanto percibe que la Guardia Nacional ha contribuido a mejorar la seguridad pública? Ojo, la Guardia Nacional, y es una encuesta nacional, tal vez en la Ciudad de México no vemos mucho a la Guardia Nacional, pero en otros estados de la República, claro que sí la ven, y también la respuesta es que ha contribuido mucho o algo, en un 62%. Así que ahí se corrobora que hay una buena percepción en términos de la Guardia Nacional y concluimos con dos preguntas, Jaime, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, está muy bien, hay confianza, pero ¿cuál va a ser la eficacia de todo esto? ¿Se va a resolver el problema que hemos venido platicando desde hace muchos meses, que es la inseguridad, que esa es la percepción del principal problema que enfrentan los ciudadanos en México, la inseguridad pública? Y expresamos a los entrevistados. Se ha dicho, o ha dicho el presidente, que para que la Guardia Nacional no se corrompa, es necesario que pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Considera, y aquí este es muy interesante, considera que poner a la Guardia Nacional bajo el control del Ejército será garantía de que no se corrompa, y aquí llegamos a esta polarización que hemos venido sufriendo desde hace mucho tiempo atrás. Hay un 50% que dice no, no va a ser garantía. O sea, sí creo, tengo mucha confianza en estas fuerzas armadas, etcétera, pero será garantía de que no va a haber corrupción. Pues lo que vemos, y digo corrupción dentro de la propia institución armada, o sea, de quienes tendrán que vigilar las calles también, etcétera, pues un 50% dice que no y un 43% dice sí, será garantía, Jaime, así que está ahí, ya se divide la población, no es tan contundente en ese sentido. Y terminamos con una pregunta más, Jaime, que es al incorporarse a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, ¿usted considera que se resolverá la inseguridad en el país, que ese es el principal problema? Y interesantísimo aquí, nuevamente esta división en que la opinión pública se ha venido manifestando desde hace mucho tiempo, es un 46% sí se resolverá la inseguridad, sí se incorpora la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, y un 50% no se resolverá. Entonces, la opinión pública tiene muy buena imagen del Ejército, de la Marina, buena también de la Guardia Nacional. Eso ayudaría si es que se llega a hacer una consulta, y es además si la consulta es válida, porque parece ser que no se puede hablar en consulta sobre aspectos de seguridad nacional o de policías o de milicia, pero el presidente sabe bien que tiene una muy buena carta de poder en la imagen que tiene actualmente las Fuerzas Armadas. Así que pues anticipándonos sin querer a lo que va o lo que piensa preguntar el presidente, sus preguntas del presidente, Jaime, para aquellos que no las han escuchado, las dos más importantes es: considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que se regresen a los cuarteles en marzo del 24. Y la última es cuál es la opinión de que la Guardia pase a formar parte de la Secretaría. Así que si eso llegara a ser, independientemente de qué tan válida o de cómo sea estructurada la consulta, evidentemente hay una tendencia a favorecer que la Guardia Nacional pues sí, o sea, entiendo eso, entiendo la percepción de la gente, entiendo todo lo que nos estás mencionando, Adrián, pero el verdadero debate es
que en estos 3 años y medio, 4 de implementación de la Guardia Nacional no se han fortalecido las policías locales. Ese debe de ser el verdadero debate y ese es el debate donde se están centrando los políticos. El gobierno quiere llevar al terreno de que ya vieron cómo si la sociedad acepta al ejército. Claro que lo acepta. Pues pregúntenle a la gente que vive en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guanajuato, en esos lugares donde el crimen organizado lo está golpeando durísimo. Por supuesto. ¿Quién va a decir no, que se los lleven? Pues claro que no. Pero el tema es que el debate debe estar centrado en fortalecer a las policías locales. Adrián, déjame brincar el corte y cerramos este tema, ¿te parece? Bueno, claro que sí, gracias. Ya regresamos. Ay, Adrián, nos extendimos un poquitito por esta, situación que ha estado en los medios de comunicación y sí, es muy sensible, lo tenemos que también asumir por lo que significa un país donde, pues, a diario en promedio matan a 80 personas, Adrián. Es que imagínate que hay 80 hechos de que un ser humano se pone enfrente de otro ser humano y por su decisión le quita la vida, sin que exista una consecuencia, sin que exista un debido proceso, sin que exista una investigación profunda y que lleve a qué ocasionó eso y que quien lo haga tenga que parar ante un juez y si es preciso, pues a cumplir una pena. Ante eso estamos, Adrián. Así es, Jaime. Mira, el asunto evidentemente, como tú lo dices, es muy complejo y entiendo que dices, ok, bueno, esto son datos que a lo mejor molestan a muchas personas porque no es el foco correcto para resolver este problema que vivimos absolutamente todos los días. Sin embargo, la complejidad del problema, la forma en que se ha simplificado para el presidente es simple y sencillamente, mira, tienes por este lado a alguien en quien confías, ¿por qué no pasamos esa Guardia Nacional en quien confías? Y desconfías de la Policía Municipal y la Policía Estatal. Y entonces esta sobresimplificación de una situación que es mucho más compleja, el que se haya desprovisto, no de ahorita, sino de sexenios atrás, claro, las policías municipales, etcétera, pues es un gran problema que estamos sufriendo, Jaime. Una parte importantísima de los más de 2,000 municipios que hay en nuestro país son pequeños municipios en zonas rurales que no alcanza probablemente casi ni para cubrir la nómina, sí, o sea, municipios de 5,000 habitantes. Pero allá te vas a problemas estructurales y de finanzas locales, te vas a que el gobernador de la entidad que quieras no cobra bien los impuestos porque no le gusta cobrar el predial, por ejemplo, porque es poco político, es rentable, no le gusta cobrar la tenencia de los automóviles porque es poco rentable, no le gusta poner en orden toda su situación fiscal porque es poco rentable políticamente hablando y quiere seguir brincando y quiere seguir manteniendo su vida en la política. ¿Y qué hace? Pues entonces le pido al gobierno que me venga a solucionar mi gran problema que tengo de inseguridad. Y así se le han pasado desde Fox, desde Calderón, desde Peña Nieto. Hay sus honrosas excepciones, y hay que decirlo. La policía se... A ver, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, Adrián, que tendrá sus cuestiones y todo. La policía que opera en la Ciudad de México, perdóname, pero es una policía profesional, tecnológica, con un mando respetable. Vaya, ahí está el ejemplo de que sí se puede. No le han dejado de dar dinero. Eso sí, también hay que decirlo. No andan con la demagogia de... No. Ahí hay maneras de dejarlos operar. Le siguen dando dinero y lo siguen dejando y le siguen dejando tener su inteligencia y ahí están los resultados. Vivimos en una zona donde convivimos casi 18 millones de personas. Pues claro que tenemos inseguridad, claro que hay asesinatos, claro que hay delincuencia, pero ahí está el claro ejemplo. Fuerza Nuevo León también lo ha hecho. Y hay otros claros ejemplos de que ha sucedido, Adrián. Lo que pasa es que luego se quedan o se voltean hacia otro lado. Así es, Jaime, pero bueno, pues las cosas como las ha planteado este gobierno es o solo sombra. Sí, eso también, blanco-negro. O no estás conmigo. Entonces, este asunto de la seguridad se vuelve a convertir en un leño más a la hoguera de la polarización
y es lamentable. Yo siempre lo he dicho, lo que los ciudadanos quieren es salir con confianza a la calle y regresar en paz a sus domicilios para seguir viendo a sus familias. No quieren perder a nadie, Claro. ya sea que vivan en zonas de alta delincuencia, pequeña delincuencia, o sea, el ratero que Sí, asalta. el que vas en el microbús, Adrián, y te compraste un Así es. teléfono con todo tu esfuerzo y un barbajante lo Así es. roba o te quita la vida por Así querértelo robar. Exacto. Eso es también lo que hay que exigir es. que nuestras autoridades hagan. Y eso hace que el pulso político, el pulso de la opinión pública esté agitado porque pues lo que están viendo es nuevamente disputas aparentemente políticas. Se pasa un senador a otro lado para conseguir votación a favor de que se extienda el periodo del ejército en las calles, haciendo seguridad pública, etcétera. Y la gente también se distancia precisamente de esa clase política que ve que todo es, como decía Monreal, sacar raja política prácticamente de cualquier cosa. Y los ciudadanos pues seguimos indefensos y esperanzados de que algo ocurra, y esta situación el presidente la maneja como una esperanza más para que sigamos alimentando esto y sigamos esperando que algo positivo pase. Así es la opinión pública, eso es lo que está ocurriendo, Jaime, y bueno, pues quería compartirlo. Son datos que pueden hacer una reacción negativa, una reacción muy positiva, ¿verdad? De la gente que es de la 4T, dice, pues sí, está bien, ahí está, se demuestra, que hagan la consulta, y nos brincamos al Senado. Sí. Cuando les convienen las encuestas, ahí las agarran. ¿Ya vieron cómo sí la gente tiene razón? Y cuando las encuestas van en su contra, no, las hizo Adrián Villegas y es de derecha y es quién sabe qué. Sí, he leído tu Twitter, mi querido Adrián. Ok, perfecto. Todo está en tu Twitter y en mi Twitter, Jaime, y la encuesta es mucho más amplia. Está en www.gabinete.mx. Gracias, Adrián. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, Jaime. También para toda la audiencia. Gracias. Las megalopolitas